Ok, banda, bueno, hablemos sobre el caso de Shakur Stevenson y Oscar de la Hoya, quien, como todo un personaje satírico en las últimas horas, intentó dejar muy mal parado a Shakur Stevenson sarcásticamente y explicó por qué. Y es que, como muchos ya saben, Shakur Stevenson finiquitó su acuerdo con Top Rank y actualmente en este momento es agente libre. El nativo de Newark se encuentra por allí con algunas negociaciones sobre con quién podría firmar un contrato millonario. Tenía como opciones Golden Boy Promotions, Floyd Mayweather Promotions y Matchroom Boxing, que es la empresa de Eddie Hearn. En este sentido, Oscar de la Hoya, la cabeza principal de Golden Boy Promotions, detalló por qué fue la primera promotora en cerrarle las puertas con elegancia a Shakur Stevenson. Las palabras textuales del jefe de Golden Boy en un video publicado en sus redes sociales fueron las siguientes: Shakur Stevenson, debo decirte que eres un gran peleador y tienes un gran talento, pero no eres el indicado para mí. Sinceramente, no voy a poder promover a alguien cuando dice que no pelea para el público. Te deseo mucha suerte y grandes éxitos en tu carrera. Fueron partes de las declaraciones de Oscar de la Hoya, quien, por supuesto, para algunos de los aficionados lo aplaudieron con ansias y para otros criticaron a Oscar de la Hoya, ya que muchos aficionados de Shakur Stevenson catalogaron las palabras del Golden Boy como malintencionadas, unas palabras que para ellos van cargadas de mucho veneno únicamente con la intención de desmeritar y humillar a Shakur Stevenson. En este sentido, el nativo de Newark posee actualmente 27 años de edad y está en el circuito profesional desde el año 2017. Hasta ahora, Stevenson mantiene su récord invicto con 22 victorias, de las cuales logró finalizar solamente 10 antes del límite. Si bien obtuvo un triunfo por decisión unánime, su última pelea ante Artem Arutyunyan, el armenio, aburrió a quienes lo vieron, inclusive en su propia ciudad de Newark, New Jersey. Entonces, en este sentido, ¿cómo podríamos pensar que Shakur Stevenson podría ser un éxito comercial si ni siquiera ya en su propia ciudad lo quieren? ESPN enfocó en las gradas, en donde vimos muchos asientos vacíos y vimos muchas personas del público abandonando la arena muchísimo antes de que terminara el combate. Si nos ponemos entonces en la posición de una promotora o de un promotor, en este caso como de Oscar de la Hoya, simplemente este tipo de peleadores entonces no resulta un negocio, ya que, como bien dice el Golden Boy, es un boxeador que no pelea para el público sino para él mismo. Entonces, en este sentido, como también agregó Oscar de la Hoya por allí en una entrevista con Fino Boxing, Shakur Stevenson debería entonces quedarse solo, ya que no tiene un mínimo respeto por esos aficionados que se motivan a pagar un boleto, que pagan un pay-per-view para ver una pelea real. Con esto no se quiere decir que paguen para ver una pelea llena de sangre, pero sí que es evidente que ese estilo de Shakur Stevenson aburre muchísimo, y más que boxear o pelear, simplemente se dedica a correr y como con un temor de que lo puedan golpear o de que lo puedan lastimar. Se mantiene excesivamente a la defensiva y eso es algo que obviamente no resulta ya atractivo. Lo hizo en la mayoría de sus combates, lo hizo en sus primeras peleas, pero ya en este punto como que no puedes engañar a los aficionados al boxeo, quienes, si bien entienden de que el boxeo se trata de golpear y no ser golpeado, tampoco es como para que la cosa sea tomada en exceso. Floyd Mayweather, por ejemplo, uno de los boxeadores más elusivos de la historia, no era para nada lo que es Shakur Stevenson. A pesar de que caminaba bastante sobre el ring, de que evadía muchísimos golpes, de que se mantenía bastante a la defensiva, aún así el Pretty Boy lograba dar mucho más espectáculo que Shakur Stevenson, por el amor de Dios. Lograba fajarse, lograba cambiar, lograba conectar. Si analizamos lo que fue la pelea contra Saúl Canelo Álvarez, fue una masterclass de boxeo, siendo defensivo contra golpeador, conectando desde distintos ángulos a quien es hoy por hoy el llamado rostro del boxeo. Es decir, Floyd Mayweather no se asimila ni se iguala a lo que está haciendo Shakur Stevenson con su carrera y a lo que ha estado haciendo en sus últimas peleas. Pero volviendo al punto principal, Shakur Stevenson no se quedó atrás y por supuesto vio y escuchó el mensaje que le envió Oscar de la Hoya en sus redes sociales, y asimismo Shakur Stevenson le respondió a la cabeza de Golden Boy Promotions. Según Stevenson, su versión es que Oscar de la Hoya está muy molesto y muy furioso porque el nativo de Newark no le quiso firmar el contrato, y esa es la razón por la que ha dicho estas declaraciones y ha salido en este video desmeritando
denigrando o desprestigiando a Shakur Stevenson como lo están haciendo muchísimos otros grandes del boxeo, muchísimos portales deportivos y muchísimos analistas que simplemente están cansados de ver lo mismo en Stevenson. Las palabras textuales del nativo de Newark fueron las siguientes: sucede que está enojado porque se enteró que no voy a firmar con él. Está bien, Oscar de la Hoya, lo superarás. No sabía que hubieran mexicanos cobardes porque todos los que conozco tienen bien puestos sus cojones. Te saludo desde aquí, comentó Shakur Stevenson. Actualmente, según las informaciones que hemos estado siguiendo, Shakur Stevenson parece al final del camino que va a firmar con Floyd Mayweather Jr. Por supuesto, tiene una buena propuesta también con Mushroom Boxing, pero si lo vemos desde la perspectiva de lo que le pueda enseñar y de lo que le pueda hacer ganar Floyd Mayweather, sin duda alguna sería el camino correcto a elegir. No solamente Floyd tendría la capacidad de promover su carrera y de llevarlo a ganar muchísimos millones de dólares, sino que a su misma vez, tomados de la mano, podría enseñarle muchas más cualidades boxísticas y podría ayudarlo a corregir ciertos errores o al menos a ser un poco más ofensivo en su boxeo. Tener a alguien, a un legendario boxeador como lo es Floyd Mayweather en la esquina promoviendo tu carrera, o no en la esquina pero ahí en las gradas, muy cerca en el gimnasio, corrigiendo ciertas cosas, ayudándolo muchísimo, así como ayudó a Gervonta Davis. Sin duda alguna es un privilegio que muy pocos boxeadores pueden tener. Entonces, en este sentido, podríamos deducir y podríamos concluir que el mejor camino que podría tomar Shakur Stevenson ahora mismo es irse con Mayweather Promotions. También es de entender la rivalidad que ahora hay entre Gervonta Davis y Floyd Mayweather Jr. y el que Floyd pueda tener a alguien como Shakur Stevenson en su compañía causa más morbo y vende muchísimo más ese posible combate entre Gervonta Davis y Shakur Stevenson, un combate que para muchos expertos es Shakur Stevenson el único boxeador en la división de las 135 libras que puede vencer a Gervonta Davis por su estilo, por supuesto, algo que muchos aficionados al boxeo lo creen y algo que por otra parte otros aficionados no lo creen para nada, puesto que Gervonta Davis obviamente no solo tiene una poderosa pegada, sino que también tiene un excelente boxeo tanto como el de Shakur Stevenson, y tras esa cobardía que muestra Shakur en sus combates, podríamos imaginar que Gervonta pudiera hacer lo que hizo contra Frank Martin, cortándole excesivamente el ring, acorralándolo, masacrándolo, hasta llegar al punto de poder noquearlo, porque si hay algo que juega en contra de Shakur Stevenson es que pareciera que tiene algodón en sus manos, y yo personalmente no creo que tenga el poder suficiente como para noquear o como para detener a alguien como Gervonta Davis, pero indudablemente la opción de Floyd Mayweather es la mejor para su carrera. Así que por ahora esto es todo, banda. Como siempre, déjanos saber tu opinión sobre este tema y si crees que las declaraciones de Oscar de la Hoya han sido las correctas. De la Hoya sin duda alguna es un personaje y actualmente no se da mala vida por nada ni por nadie. Golden Boy por supuesto no necesita a alguien como Shakur Stevenson, no es una promotora que se esté muriendo de hambre, y esa es la razón por la cual Oscar de la Hoya se tomó esto con tanta risa y prefiere mejor obviar a alguien como Shakur Stevenson. Así que nos mantendremos allá al pendiente como siempre, banda.